5 de abril de 1818 ocurre la batalla de Maipo o Maipú. Es el hito definitivo del proceso de independencia iniciado el 18 de septiembre de 1810. Haciendo un resumen, los pongo en contexto. Tras tomar sus posiciones a las 11:30 de la mañana aproximadamente, la artillería comandada por Manuel Blanco Encalada rompió el fuego iniciando la batalla. Después de los realistas empezar a debilitarse, San Martín ordenó el asalto del 7º Batallón de Línea, junto con los cazadores de Chile, Ramón Freire y Santiago Buera. Pese a las pérdidas, el movimiento logró batir al enemigo, haciéndolo retroceder hasta rendirse. Mientras, en la capital, O'Higgins organizaba a los milicianos de Aconcagua y Santiago con los cadetes de la Academia Militar, poniéndose en marcha hacia el campo de batalla. O'Higgins llegó a Maipú cuando los realistas tocaban la retirada y sus tropas prácticamente no tomaron parte de la misma. Aún así, cuando se encontró con San Martín, le dijo lo siguiente: «Gloria al Salvador de Chile», a lo cual este respondió: «Chile no olvidará jamás al ilustre inválido que el día de hoy se presenta en el campo de batalla en este estado». La trascendencia de la victoria patriota en los llanos del Maipo quedó plasmada por Pedro Subercaseaux en su mural titulado El abrazo de Maipú, en el que aparecen sobre sus caballos las banderas chilena y argentina, José de San Martín y Bernardo O'Higgins. Por otra parte, después de la victoria, el Templo Votivo de Maipú, Santuario Nacional de Maipú o Basílica de Nuestra Señora del Carmen, es un templo católico ubicado en la comuna chilena de Maipú. Su construcción fue ordenada por el capitán general y director supremo Bernardo O'Higgins para agradecer a la Virgen del Carmen. Escuchemos de la voz de don Marcelo Cifuentes, guía del Templo Votivo de Maipú, parte de la historia de la génesis de esta iglesia. Parte de la antigua iglesia que tenía Maipú antes que se construyera este santuario, esta basílica. Claro, y uno de los ladrillos lo puso el general O'Higgins el 18 de marzo del año, el 15 de noviembre del año 1818. O'Higgins, ya en su calidad de director supremo, vino acompañado por algunos soldados que habían participado en la batalla y una cantidad de unos peregrinos y una multitud de fieles que realizaron la primera peregrinación a Maipú, y en una solemne ceremonia colocaría la primera piedra para dar inicio a la construcción de la antigua iglesia, y así para que el pueblo chileno a la vez pudiera cumplir la promesa conocida como el voto que le había hecho a la Virgen del Carmen el 14 de marzo, antes que se realizara la batalla de Maipú, del mismo año. Construir este templo demoró debido a la falta de recursos, pero finalmente el 24 de octubre de 1974 y gracias a la Fundación Voto Nacional O'Higgins se inauguró solemnemente el Templo Votivo de Maipú. Mientras veíamos cada detalle del templo y contemplaba a la Virgen del Carmen, pude observar cómo muchísimos fieles le agradecen con ofrendas por haberles realizado su milagro. Hay notas, ecos, fotografías, entre otras cosas. De este modo, nuestro amigo Marcelo nos cuenta la historia detrás de la Virgen. Que data del siglo XVIII, fue traída de Quito, Ecuador. Es de madera policromada. Y cuando empezó a construirse este santuario, esta basílica, ella hizo una peregrinación por todo Chile a partir del año 1948 hasta el año 1956. La imagen que recibe. Y así como la vemos, es una recreación de su aparición. Porque la Virgen del Carmen también se manifestó, al igual como la hiciera en Fátima, Portugal, Lourdes, Francia, pero en Cambridge, Inglaterra, el 16 de julio del año 1251, cuando se le apareció a Simon Stock, y durante la aparición ella le enseña el poder escapulario que lleva en su mano derecha, que son los trozos de la ropa de la Virgen, y la devoción se concentra en el escapulario, precisamente. Entonces, y eso fue las palabras, el mensaje que le transmitió la Virgen al sacerdote carmelita, el padre Simon Stock. Y que los peregrinos laicos como nosotros podemos llevar el escapulario en nuestra espalda y en nuestro pecho, y de hecho contamos con la protección de la Virgen del Carmen.
llevando una vida acorde al Evangelio, y en caso de fallecer, el alma evitaría el purgatorio dirigiéndose al reino de los cielos. Y ese acontecimiento se propagó por toda Europa, llegando hasta la península ibérica, y fue traída por los misioneros agustinos, que hizo su entrada en Concepción, por algo ahí por el siglo XVI, XVII, y que tuvo mucho arraigo gracias al apostolado que ejercieron las hermanitas descalzas, carmelitas, provenientes de Chuquisaca, hoy Bolivia, Sucre, y Lima, Perú, donde quedó muy arraigado en el alma del pueblo chileno. Y entonces, y después cuando ya una vez arraigada, ya viene el proceso de la independencia, y como ya la situación no era caótica, y muchas familias patriotas veían que inútilmente estaban veían cómo sus hijos morían en el campo de la batalla, y lamentablemente hay que decirlo que había mucha intriga en los altos mandos del ejército, entre los Carreras, los O'Higgins y Reguistas, que la ciudadanía se percataba de ello y se preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que un ejército puede ser dirigido por altos mandos que se desprecien a muerte entre sí? Y eso estaba sacando ventaja a los patriotas, y sobre todo cuando después lo ocurrió en Rancagua, cuando después de la batalla mataron gente cometiendo un genocidio. Y entonces ahí donde el pueblo de Dios, por la gracia, hace la peregrinación a Santiago, a la Catedral Metropolitana, para suplicarle a la Madre de Dios, a la Santísima Virgen del Carmen, en términos de la guerra. Y si Chile lograba constituirse como una nación independiente, ellos le prometían levantar un santuario en su honor, como una muestra de gratitud. Y O'Higgins, que no se encontraba presente en la ceremonia porque estaba en cancha rayada, él dijo, bien claro, cuando fue informado de esa noble acción, de ese noble gesto que hiciera el pueblo chileno, y que la autoridad ya se dio cuenta de que había que dejar la diferencia de lado, porque los realistas avanzaban, venían con la idea de destruir Santiago y no querían a todo esto correr la suerte de Rancagua. Y entre paréntesis, cuando se enseñó la bandera actual, la bandera de Chile, la estrella es la figura de la Virgen, y del color rojo son la sangre de las víctimas civiles que murieron en Rancagua en el genocidio. ¿Ya? Entonces ellos le prometieron construir, entonces O'Higgins dijo, bien claro, bueno, en el sitio donde se lleve a cabo la batalla, se obtenga la victoria y se logre la independencia, se va a construir un santuario en honor a Maipo. Y entonces, para evitar que la ciudad de Santiago no fuera invadida por los realistas, el ejército patriota formado por 5.400 hombres, dirigido por el general San Martín, estaba Manuel Blanco Encalada, Freire, entre otros, deciden establecer en los alrededores de Santiago, donde está en Cerrillo, en Cerrillo, para evitar la invasión. Y entonces, por eso políticamente se llevó a cabo aquí en Maipú, los terrenos, los llanos de Maipú. Precisamente se llevó a cabo aquí, donde ya la victoria fue completa, en la famosa batalla de Maipú. Entonces, una vez más, y una vez lograda se logró la independencia, pero la nueva república, de hecho Maipú es la cuna de esa república, no podría nacer por sí sola, sino bajo el amparo de Cristo y de la Santísima Virgen del Carmen, que se construyó un templo. Y la palabra votivo, que dice popularmente conocida como el templo votivo viene del voto, que significa promesa. Y una particularidad que lo hace único, que es uno de los pocos santuarios marianos carmelitanos en el mundo, contado con lo de la mano, que surge de una promesa en víspera de una batalla. Eso lo hace especial. Uno de los pocos, contado con lo de la mano. Este video llega a su final, pero no me voy sin antes recordarte que te suscribas a mi canal, dale like y déjame un comentario para saber qué piensas sobre este video. No te olvides de compartir, así llego a muchas más personas.